consumidores más informados toman las mejores decisiones. Alimentos Conciencia, con la doctora Carolina Natalí Reséndiz Nava. Con 42 es miércoles y es momento de generar reflexión en torno al tema de lo que hacemos como consumidores. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, un doctor. Hola. Un gusto saludarte. Buenos días, Marco. Buenos días, Alfredo. Hoy vamos a retomar un tema que dejamos pendiente la semana pasada, que tiene que ver con los organismos genéticamente modificados que se emplean en la industria de los alimentos. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente del caso del maíz transgénico, cuál es la situación en nuestro país y, cuáles son las implicaciones que tiene la prohibición de maíz transgénico, específicamente la importación del maíz transgénico a México, cuáles son las implicaciones comerciales, cuáles son los requerimientos de maíz en nuestro país. Me gustaría retomar este tema poniendo un poco de contexto lo que platicábamos el miércoles pasado, Marco, que tiene que ver con dejarle muy claro a la población, a la ciudadanía, que los alimentos generados a partir de organismos genéticamente modificados no están catalogados como que ocasionen un daño a la salud de los consumidores. Entonces, directamente no hay evidencia científica que demuestre que hay un daño a la salud de los consumidores por adquirir, por consumir estos productos. Y lejos de generar un daño, un detrimento a la salud de los consumidores, pues realmente los productos que consumimos y que están originados en organismos genéticamente modificados, pues hay unas ventajas, ¿no? Hablábamos del caso de la insulina, que es producida a partir de un organismo genéticamente modificado. Entonces, lejos de generar daño a la salud, pues nos han ayudado en temas de biotecnología, en temas de la industria farmacéutica, biomédica y en temas de alimentación. Entonces, eso por una parte. Y además comentábamos que pues llevábamos muchísimos años como nación consumiendo maíz transgénico de una u otra forma, a través de la importación de cereales, de maíz, de aceites, de jarabes que se emplean en la industria de los refrescos, en la industria cervecera. Entonces, llevamos muchísimo tiempo consumiendo maíz transgénico. Entonces, realmente pues no nos debe generar esta preocupación o este miedo a escuchar el maíz transgénico, ¿no? Llevamos mucho tiempo consumiéndolo de una u otra forma. Además de todo esto, pues yo creo que sí hay que generar cierta conciencia o cierta reflexión. A mí me impresionó un poco que, buscando justo información para platicarles de este tema, consultaba algunas entrevistas que les estaban haciendo especialistas en el área, en el sector agrícola, que comentaban de todas estas implicaciones, tanto a nivel comercial como a nivel del sector agrícola, ¿no? Y me llamó mucho la atención que en un medio muy reconocido, una entrevista que le estaban haciendo a una especialista en el sector agrícola, el entrevistador, muy reconocido también, comentaba que pues él no se había puesto a pensar o no se había puesto a reflexionar que los alimentos de origen animal, o sea, el huevo, la carne, la leche, la mantequilla, pues en algún momento estos animales también requirieron de alimento, o sea, también necesitan alimentarse, y esa alimentación proviene básicamente de maíz transgénico en nuestro país. Entonces, con este contexto, pues ya me gustaría darles algunos datos, si me pueden apoyar con la imagen. Hay que comenzar comentándole a nuestra audiencia que hay 4 formas de producir maíz en este momento. La primera, que es la forma convencional, es decir, el maíz criollo. El agricultor lo siembra, guarda ciertos granos y al próximo ciclo de cultivo utiliza estos granos para sembrarlos. Y esto básicamente deja a un tema del azar. No sabemos qué productividad, qué rendimientos vaya a tener este sistema. Entonces, no sería como lo más benéfico, ¿no?, para el agricultor. El segundo sistema es el híbrido, en donde se mezclan distintas variedades de maíz para producir un maíz con ciertas características fenotípicas o físicas que sean beneficiosas para el agricultor. La tercera estrategia es la producción de organismos genéticamente modificados, como lo platicábamos el miércoles anterior, en donde se transfieren genes de un organismo, de una bacteria principalmente, a una planta. Y aquí entra el tema de la resistencia al glifosato, porque justamente ese gen que se transfiere de una bacteria, en este caso al maíz,
pues genera esta resistencia a este herbicida, para que la planta del maíz sea resistente al herbicida, pueda crecer de manera normal, pero se atacan de esta manera a malezas o a hierbas que no se necesitan y que causan un detrimento al cultivo de maíz. Entonces, de ahí viene también la controversia por el uso de glifosato. El maíz es resistente al glifosato a través de esta transferencia de genes, pero nos ayuda a eliminar la maleza o la hierba que no queremos alrededor de estos cultivos. Y cabe pues resaltar que esta tecnología de la transferencia de genes pues ya va en desuso. En años próximos, les estoy hablando de 4 o 5 años, va a ser una manera distinta de producir este maíz o estas plantas, ¿no? A través de la tecnología que se conoce como CRISPR, son siglas en inglés, pero básicamente es una edición genética. Ya no va a ser necesario transferir genes de un organismo a otro, simplemente por metodologías enzimáticas y químicas, pues se van a hacer cortes o ediciones en el genoma de las plantas para que estas plantas pues produzcan o generen ciertas características fenotípicas que deseamos. Ahora, ¿cuál es la situación en la producción de maíz aquí en nuestro país? Bueno, aquí hay que resaltar que básicamente el maíz pues, es fundamental para la alimentación de los mexicanos. En cualquier alimento que adquiramos básicamente va a estar el maíz. Entonces, requerimos de 45 millones de toneladas anuales. De estas, 26 millones de toneladas son producidas en nuestro país y requerimos de la importación de 17 millones de toneladas. Esta importación generalmente viene de maíz transgénico y es utilizado para la producción pecuaria, es decir, es utilizado para la alimentación de cerdos, de aves y de reses. Entonces, ¿cuál es la situación actual en cuanto a los decretos, de los cuales se ha pues, hablado mucho, ha habido mucha controversia? Lo primero fue que en diciembre del 2020 se publicó un decreto en el cual se prohíbe tajantemente tanto el cultivo como la importación de maíz transgénico. Aquí hay que hacer un paréntesis. Desde siempre y hasta la fecha está pues, prohibido el cultivo de maíz transgénico en nuestro país. Lo que sí había estado regulado y en cierta controversia era la importación de maíz transgénico, pero en nuestro país no se cultiva o no está permitido estrictamente hablando el cultivo de maíz transgénico. Y bueno, durante estos 2 años se han pues, hecho varias modificaciones y este decreto del 2020 ha sido sustituido por el decreto que recientemente se publicó en febrero de este año, en el cual pues ya pues hay más especificaciones y hay más regulación, en el cual se indica que se permite la importación de maíz transgénico únicamente para la industria agropecuaria, quiere decir maíz amarillo transgénico que va destinado al consumo de animales, de cerdos, de aves, de reses, para la producción pues, de carne, huevo, leche y demás. Entonces, de una u otra forma, pues vamos a consumir el maíz transgénico, ¿no? Entonces, no nos debe de dar miedo. Yo creo que aquí sí habría que ser, pues, más específicos en cuanto a pedirle al gobierno, empujar a políticas que nos lleven a quizás otras estrategias que no tengan que ver con el glifosato y demás. Entonces, eso es el desarrollo tecnológico y científico que debemos estar llevando a cabo. Y sobre todo bien informados, doctora. Exactamente. ¿No? Desde el sustento científico. Correcto. Muchas gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos con Eric Pérez, que ya está listo con la conferencia matutina.